de la prosperidad falaz. Ahí, aquí estamos grabando. Entonces, bueno, vamos a presentar formalmente. Muchachos, buen día. Tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú, conmigo con el profesor Francisco Mendoza. Así que el día de hoy tenemos el avance número 8 de nuestro libro, ¿ya? Y tenemos que hacer dos temas cortos y puntuales, que terminan siendo la etapa final de la prosperidad falaz. Eso hace referencia al gobierno de Mariano Ignacio Prado en su primera etapa, porque va a gobernar luego en la etapa inicial de la guerra contra Chile, y el gobierno de José Balta, ¿ya? Así que hoy día deberíamos acabar con todo y temático a las 10 de la mañana sin mayor inconveniente. Entonces, comencemos recordando ciertas cosas, ¿ya? Lo primero que estamos viendo por acá termina siendo las características del gobierno de Mariano Ignacio Prado. Hay que recordar, ya, porque eso lo hemos visto en la clase anterior, que Mariano Ignacio Prado está directamente ligado al periodo de la guerra contra España. Entonces vamos por ahí, porque Prado se hace importante en este proceso. ¿Qué había sucedido? Recordemos, el Perú tenía muchísimo dinero producto de la venta del guano, y no se olviden lo que les había mencionado. Inglaterra es el mayor comprador de este producto que lo usa como un fertilizante para su agricultura. Pero el hecho de que Inglaterra haya comprado tanto de este recurso hizo de que el guano se haga famoso, si lo quieres llamar así. De tal manera de que todas las grandes haciendas y los pequeños agricultores compraban este fertilizante para poder incrementar su producción agrícola. Ya no solo en Inglaterra, sino en diversos países de Europa. No solamente en Europa, en Norteamérica, en los países de América Latina, en el Asia, Rusia, Japón, Australia terminaban comprando guano. El precio del guano creció ya e hizo rico a los comerciantes. Primero, sobre todo a la casa Gibbs, con el primer contrato el primer gran contrato de consignación que hace el Estado peruano con el primer gobierno de Castilla. Y en su segundo periodo, no se olviden, hubo una protesta de los grandes hacendados que querían entrar al negocio guanero y manejar ellos la comercialización. Los llamados hijos del Perú o hijos de la patria hicieron toda una campaña eh, de opinión pública a través de los medios de prensa que ellos terminaban manejando. ¿Ya? Aparece la campaña que le hacen los medios de comunicación a Keiko, más o menos, ¿ya? En donde se terminaba estableciendo de que si el guano era de los peruanos, pues las ganancias deberían ser para los peruanos. Eso hizo que la población, el poblador común y corriente de a pie, se siente identificado, ¿ya? Con esa propuesta y hagan protestas a favor de que el guano sea manejado por los peruanos. La gente creía que los iban a incluir a ellos, pero no fue así. Solamente se terminó generando una llamada plutocracia peruana del guano, es decir, un grupo ya muy adinerado, muy acaudalado que va a terminar manejando este negocio. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Recuerden que todo anda bien para este grupo de los consignatarios nacionales, hasta que se produce la invasión española sobre las Islas Chincha. ¿Por qué nos invaden? Espero recuerdes. Nos invaden bajo el pretexto, bajo el argumento, bajo el floro, de que nosotros le debíamos dinero de la lucha de independencia. Eso era real, recuerden. Con la firma de la capitulación de Ayacucho, nos comprometimos a indemnizar a España por los gastos que hayan tenido durante la guerra. Pero no les pagamos porque no teníamos plata. Ahora sí la tenemos producto del guano, ¿ya? Ese va a ser el principal pretexto. Hay un segundo pretexto, no se olviden, que es el llamado incidente de la Hacienda Talam. Recuerden que un grupo de españoles fueron linchados por parte de pobladores indígenas en la zona de Trujillo porque los ninguneaban, los maltrataban, los miraban por encima del hombro y ganaban un salario mucho mayor con mucho menor trabajo, producto de esta política de inmigración de europeos para que terminen mejorando nuestra raza y condición. Entonces, ¿ya? Y nuestra técnica de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Recuerden que nosotros le pedimos perdón diplomático al gobierno español por la muerte de este personaje, considerando que era un hecho aislado, que no tenemos problemas con España. Y España lo entendió, pero ahora ponía como un segundo pretexto para invadirnos el hecho de que no habíamos pagado la indemnización económica correspondiente a la familia afectada. Bueno, ya, bajo esos argumentos toman las Islas Chincha, donde está la mayor cantidad de guano que nosotros exportamos, y eso terminó siendo lo que detonó el enfrentamiento con España, todavía no el conflicto. Recuerden que España tenía una causa mayor. España quiere convertirse en un país industrializado, pero para eso necesita dinero. ¿Cuál era su objetivo? Retomar el control de la región de Gibraltar. Pero recuerdes, Gibraltar era esta zona de acceso entre el Atlántico y el Mediterráneo que ahora era controlada por Inglaterra. Si España retoma, porque antes había sido suya, retoma Gibraltar, manejará el comercio en este espacio y tendrá muchísimos ingresos con los que puede financiar su industrialización. Pero para eso España argumentaba
que necesitaba dinero para su fuerza naval, y ese dinero lo podía obtener del control del comercio guanero. Entonces, la causa de la guerra es el control del guano. España quiere el guano para poder realizar esta guerra contra Inglaterra y ser la base de su industrialización. Perú no quiere perder el guano porque es su principal fuente de ingresos y se genera este proceso. Recuerden, tras ello, ¿qué sucedió? El presidente del Perú, Juan Peset, no sabía qué hacer. Habían voces diferentes. Unos decían guerra, otros decían acuerdos diplomáticos. Pero al final, el presidente Peset firma el llamado Tratado de la Vergüenza. Pero recuerden, ese Tratado de la Vergüenza era el Tratado de Banco Pareja. El Tratado de Banco Pareja, el gobierno dijo, sí, está bien, te debo plata y te la voy a pagar. Reconozco que tengo una deuda contigo, pero yo te la voy a pagar siempre cuando te vayas, ¿ya? Y si bien esa podría ser una solución política, diplomática, para evitar un conflicto, la población se indignó, población de todo tipo, desde los políticos hasta el carpintero y la señora que vende en el mercado. Fue una tremenda indignación que nos pusiéramos de rodillas frente a España. La consigna más común era, nosotros ya nos hemos independizado de España, ¿ya? Y España nos ha saqueado 300 años, ha matado a nuestra gente. ¿Cómo diablos le vamos a terminar pagando una indemnización? Veían a Peset como un cobarde, ¿ya? Y ante esa cobardía se van a comenzar a producir una serie de levantamientos de protestas sociales y levantamientos militares. Desde el norte, desde Trujillo, Domingo Nieto se termina levantando con gente armada, con militares y con población avanzando hacia Lima. Y desde Arequipa se produce la llamada Revolución Restauradora, ¿ya? Con Mariano Ignacio Prado. Este último, sobre todo, respaldado por parte de los consignatarios peruanos que veían en este proceso un problemón. Durante ya varios años, van 2 años y medio, y las Islas Chincha no se le puede extraer guano para poder vender. Te decía la vez pasada, ¿qué generó esto? Que hay una escasez del guano para ser vendido en Europa. Y ante la escasez, pero la alta demanda, el precio del guano se disparó. Y se temía precisamente de que haya, ya, o de que existan eh, protestas, ya, de que exista un rechazo al guano por ser tan caro. Por eso mismo es que decidieron tomar una acción ya. Ante eso, repito, se produce este acto militar. Domingo Nieto desde el norte, Mariano Ignacio Prado del Sur movilizan sus tropas, entran a Lima y destituyen al presidente Peset. Quien toma primero la capital es Domingo Nieto y termina creando una suerte de congreso para que respalde su poder. Pero los militares lo rechazaron, ¿ya? Y por eso mismo es que tuvo que dejar el gobierno que había tomado de manera provisional. Y quien asume la dirección del gobierno termina siendo Mariano Ignacio Prado en noviembre de 1865. Como ya les comenté la vez pasada, Prado automáticamente le declara la guerra a España, forma la cuádruple alianza con Bolivia, Ecuador y Chile, ¿ya? Pero ninguno de estos países se quiso meter a la guerra cuando España dijo de que su problema solamente era con Perú, no quería recolonizar ningún otro país. Pero nosotros, recuerden, logramos engañar a Chile, ¿ya? Y a España para poder meter a Chile en la guerra. Como te dije la vez pasada, se le mencionó a España que ahora Chile sí iba a ser nuestro aliado militar que estaba sacando sus buques de guerra, que si quieren vayan a revisar. Mientras que España fue a revisar, le dijimos a Chile, oye, van a ir a atacarte, así que saca tu buque de guerra para defenderte. España vio una movilización militar, atacó a los chilenos y Chile con eso apoya o se alía con el Perú contra España. Combate adaptado, en conjunto, Perú y Chile vencen a España, combate del Callao o 2 de mayo, el Perú vence definitivamente a los españoles. Culminamos la clase anterior, porque estamos haciendo un repaso, porque esto ya es gobierno de Prado. Culminamos la clase anterior diciendo que la gente celebraba la llamada segunda independencia del Perú. Hemos logrado evitar que España nos termine sometiendo, lo hemos terminado expulsando. Mariano Ignacio Prado terminaba siendo el superhéroe de la patria porque había logrado la victoria después de sacar al cobarde Peset. La población que participó en la guerra eran los beneméritos de la patria, adorados por el pueblo por la victoria militar. Era algarabía, el Perú era felicidad. Pero siempre hay un pero, ¿ya? Y el pero está, te dije muy claramente la vez pasada, que mientras que el guano escaseaba y su precio subía, comerciantes chilenos, ya apoyados por parte de la Casa Gibbs de Inglaterra, establecieron la comercialización, la extracción y comercialización del salitre. El salitre se extraía de Antofagasta, ya en el territorio de Bolivia, a través de la Casa Salitrera y Ferrocarrilera Antofagasta, de capitales ingleses con la Casa Gibbs y chilenos, ¿ya?
pero también están extrayendo el salitre de la zona de Tarapacá, ya de Tarapacá y Arica, a través de la empresa salitrera de Tarapacá, en el Perú, porque ese territorio no era nuestro. Al principio no le hemos hecho bola, porque el Perú, ya yo les había dicho esta frase antes, el Perú era guano dependiente. No solamente dependíamos de los ingresos del guano por la venta, sino que toda nuestra política terminaba girando en base al guano. La minería está dejada de lado, el salitre ni bola le hemos hecho, y otras actividades siguen siendo practicadas, el comercio, la agricultura, la pesca, pero todo gira en torno a la actividad del guano. ¿Qué pasó? Repito, el precio del guano cayó por la competencia salitrera. Así que el Perú ahora vende menos guano y por menos precio, y una economía tan dependiente del guano se va al guano, como le dije en la clase anterior. Es ahí donde viene la segunda parte del gobierno de Mariano Ignacio Prado. La segunda parte. ¿Por qué le digo la segunda parte? Porque, repito, durante la guerra, exitoso, ya querido, ya respetado. Después de la guerra, con la crisis económica, la situación es muy diferente. Desde que Prado llegó al poder, necesita no gobernar él solo, ya necesita gobernar él solo. Él necesita un grupo de ministros y asesores que lo acompañen en las decisiones de gobierno. Prado va a terminar estableciendo que sus ministros sean jóvenes ya que están estudiando en el extranjero. No te olvides, en el Perú los hombres más ricos son los comerciantes del guano, la plutocracia limeña del guano, ¿ya? O la plutocracia costera del guano, ¿ya? Esta gente adinerada por los negocios que están ligados a la comercialización de este producto, pues terminaron financiando estudios superiores universitarios fuera del país, ¿ya? En los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, y lo que va a terminar haciendo Prado es reclutar a esos jóvenes talentos que están fuera del país, que tienen supuestamente un conocimiento más avanzado por los lugares donde vienen estudiando, para que repliquen esos conocimientos en el Perú y en el Estado peruano. Acá, ese gabinete de los talentos ya está conformado por algunos personajes importantes. Dos seguramente son los más relevantes. Uno será el Segusa, que la vez pasada te lo mencioné, ministro de Guerra y Marina, ya, que terminó movilizando a la población hacia el Callao para terminar poniéndose a servicio de los militares y ver en qué se puede ayudar, y que te dije que en pleno conflicto terminó falleciendo por un cañón que terminó reventándose. ¿Ya? Es más, me olvidé creo de decirte esto. Si yo te digo Callao, ¿ya? Dime una frase relacionada con el Callao. ¿Ya? A ver, para todos los que están en clase, somos 29 ahorita alumnos en la sesión, ¿ya? Aparte de la tutora y mi persona. Si yo te digo Callao, ¿cuál es una frase que automáticamente relacionas con el Callao? O me la dices o la escribes, pero dímela rapidito. Ahí está, están escribiendo. Ya, 3 personas se han activado. ¿Ya? Chimpún Callao. Y si no lo saben, ya, varios lo deben saber y tal vez algunos otros no. Una de los argumentos de donde nace esa frase clásica de Chimpún Callao, que lo usan mucho los salseros, por ejemplo, internacionales, está ligado a la guerra contra España. ¿Por qué? Porque antes las balas de cañón, ¿qué es lo que hacían? Tú tenías el cañón y el cañón venía teniendo en la parte posterior derecha como una suerte de mechero, ¿ya? Una suerte de mechero. Entonces tú lo prendías y como esta mecha iba a terminar llegando a chocar con la pólvora y ¡pum! Iba a terminar botando la bala, pues mientras que la mecha iba avanzando sonaba y cuando salía la bala del cañón sonaba pum, desde ahí el chin pum, ¿ya? Chin pum callao, ¿ya? Chin pum callao. Ahora, Galvez muere en esa guerra y recuerden, se hace héroe nacional por haber dado la vida en pleno conflicto. Pero, seguramente el personaje más destacado sin duda fue Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle ya era hijo de Felipe Pardo y Aliaga, que no sé si han visto esto en literatura en este año o en los años anteriores, pero es uno de los principales literatos de inicio de la República, el llamado costumbrismo. Manuel Pardo estudia economía en los Estados Unidos y luego viene a ser ministro de Hacienda. ¿Ya? El Ministerio de Hacienda es el Ministerio de Economía de aquella época, por si acaso. ¿Ya? Manuel Pardo ya es uno de los intelectuales jóvenes más importantes que viene teniendo el país. Ha sido asmático por muchísimo tiempo y terminaba viviendo en la zona de, se me va el nombre, en la Sierra de Lima, ¿ya?
como rumbo para House, ¿ya? ¿Qué va a terminar pasando? Él escribe en una revista llamada como la Revista de Lima y termina haciendo una serie de propuestas. Dos propuestas son las más importantes. Uno es que Jauja, la Sierra Central, el Valle del Mantaro, termina siendo el principal proveedor de alimentos hacia Lima. ¿Ya? Pero además de eso, planteaba de que para que eso se produzca, se necesita una vía de comunicación entre la sierra y la costa que movilice alimentos en gran cantidad. Y es ahí donde termina planteando que el guano, es decir, el dinero del guano, debe convertirse en ferrocarriles. Es decir, que debemos invertir ya en esta tecnología, que es los ferrocarriles, que son los medios de transporte masivos de la época, ¿ya? Que se les llama por parte de algunos autores como los caballos de hierro del desarrollo, ¿ya? Muchos países terminaban identificando si eran o no avanzados por la cantidad de kilómetros de vías ferroviarias que construyeran para activar la actividad comercial. Y Pardo decía, en eso tenemos que invertir. Ya no tenemos tanta plata como antes, pero debemos invertir ya en ferrocarriles para terminar generando diferentes polos de desarrollo industrial, productivo, comercial, y que entre ellos se puedan comunicar. Joven muy inteligente. Y Pardo es llevado precisamente como ministro de Economía. Problema, ya, problema. Cuando Prado llega, o cuando Pardo llega a ser ministro, lo que encuentra es una economía en decadencia, porque el guano no lo vendemos en la misma cantidad ni en el mismo precio como ya te mencioné. Solución, Pardo dijo, cada vez que el gobierno tiene problemas económicos, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Ya? Tiene dos soluciones en la actualidad. O se presta dinero desde el exterior, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Club de París, del Club de Londres y diversos organismos, o termina cobrando más impuestos. ¿Ya? O termina cobrando más impuestos. Yo no sé si ustedes han visto el debate presidencial del día domingo, si les llama la atención. ¿Ya? Eh, la candidata Fujimori ha terminado planteando que va a dar bonos por todo, ¿ya? Si murió el padre de familia, 10.000 soles por familia, ¿ya? Si no tienes computadora, computadora y laptop y celular y acceso a internet. Si, no sé, si se te murió tu conejo, también te voy a terminar dando un bono, ¿ya? Si no oyes del oído derecho, un bono. Si no oyes del izquierdo, doble bono, algo así, ¿ya? O por todo te van a terminar dando bono, ¿ya? Lo que le preguntaron luego es una cuestión muy simple. Señora, y con todos los bonos que va a dar y con todos los gastos que va a hacer, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Ya? Porque es un montón de gastos. Y su respuesta fue, bueno, vamos a terminar haciendo unos ajustes ya en el sistema tributario. ¿Ya? Pero en plena exposición decía de que a las empresas nuevas que terminen desarrollándose, durante 5 años no se le va a cobrar impuestos. ¿De dónde va a sacar la plata? De la gran minería, de actividades como esas. Seguramente es lo que dice ella, o todo es bla, bla, bla. La cuestión es que, regresando a la actualidad, Pardo decía exactamente lo mismo, ¿ya? Pardo lo que hizo es, no tengo plata, no hay organismos internacionales que presten dinero en aquella época, ¿de dónde voy a sacar más impuestos al pueblo, más impuestos a la gente en general? Pardo va a terminar planteando un impuesto llamado con el nombre de la contribución laboral. La contribución laboral nos termina mencionando, y su nombre se puede entender así, que si tú tienes trabajo, por tener trabajo vas a tener que pagar impuestos. ¿Ya? Por tener trabajo vas a tener que pagar impuestos. Esa era la lógica. Y bueno, profe, es un impuesto, digamos, descabellado, anormal. En realidad que no, ¿ya? Han habido impuestos de todo tipo, ¿ya? Si tú te casabas, impuesto, ¿ya? Tenías hijos, impuesto, ¿ya? Entonces, en realidad el gobierno puede cobrarte impuesto por lo que se le da la gana. A mí me vacila un impuesto que no se cobró en el Perú, pero se cobró a inicios del siglo XX en México. Se cobraba impuesto al aire, ¿ya? Impuesto al aire. Eso, pero ¿cómo van a terminar midiendo la cantidad de aire que consumen? No. El gobierno decía, si tú tienes casas que tienen muchas ventanas, entonces entra mucho aire a tu casa. Por tanto, te cobro impuesto por la cantidad de ventanas y el acceso al aire que tiene tu vivienda. Y la gente comenzó a cerrar su ventana. ¿Para qué quiero ventanas si voy a terminar pagando impuestos? ¿Ya? Particulares como esa, el impuesto te lo pueden cobrar a cualquier cosa, ya, cualquier cosa. Pero acá, repito, era, tienes trabajo, tienes ingresos, por lo tanto, tienes ingresos, entonces te cobro impuesto, ya, la contribución laboral. El problema no está en la contribución laboral, el problema está en un hecho de hace poquito más de 10 años. Cuando Ramón Castilla ya enfrenta a José Rufino Echenique en la guerra civil, con la cual Castilla va a ser presidente luego por segunda vez, Castilla establece la eliminación del tributo indígena y la eliminación de la esclavitud, que espero recuerden, espero recuerden.
¿Qué hace la contribución laboral? La contribución laboral, ya, repito, establece un impuesto a quienes tengan trabajo, pero los indígenas en diferentes zonas del sur del país, de la sierra sur del país, van a terminar protestando. Y van a protestar porque decían, no, 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 a mí no me van a terminar agarrando de tonto. Esto no es contribución laboral, esto es la restitución del tributo indígena, ¿ya? El tributo indígena. Y por eso es que las protestas comenzaron a crecer, ¿ya? Entonces, mire el escenario. Un presidente que viene teniendo un gobierno con problemas económicos y que ahora por los impuestos que quiere cobrar comienzan a aparecer protestas sociales. La protesta social más grave se va a terminar produciendo en el sur del Perú, como ya te dije, pero específicamente más al sur, que es Puno, ¿ya? Puno, la zona de, se me va esta zona donde hay mucho comercio y mucho contrabando, ya en la zona del sur de Puno, con Bolivia, se me va el nombre, a ver si alguien me puede ayudar, porque tal vez tengan familiares por allá, Juliaca, ya, Juliaca, en la zona de Juliaca, en la zona de Ilave, ya, en diferentes zonas de Puno, van a comenzar a aparecer múltiples protestas por dos factores, por la contribución laboral que ellos reclamaban que era la restitución del tributo indígena y por el abuso de los gamonales, ¿ya? El abuso de los gamonales. Profe, ¿qué es eso del abuso del gamonal? ¿Qué es un gamonal? El gamonal es el hacendado o el dueño de tierras en la sierra. Pero recuerdes, en la zona de Puno, en la zona altiplánica de Puno, la principal actividad económica no es la agricultura. Hay agricultura, pero la principal es la ganadería. El poblador común y corriente es un pequeño pastor. Tiene algunas cabezas de ganado, ¿ya? De llamas, de alpacas o de otros animales. Pero para alimentar ese ganado pequeño que tiene necesita pastos ichu para que ellos puedan comer. ¿Qué es lo que hacía el gamonal? Extendía sus terrenos, extendía sus dominios territoriales y le quitaba pasto a la población. ¿Qué decía el gamonal? ¿Quieres que tus animales coman mi pastito? Perfecto, me tienes que dar parte de tu ganado a mí. Y eso era con apoyo precisamente del gobierno, o por lo menos con el gobierno que se hacía el ciego y el sordo ante los reclamos, ¿ya? Eso hizo de que la población de Puno, por el tema del pastoreo del ganadero, comiencen precisamente a generar una tremenda cantidad de protestas. Puno es la zona más sensible, más complicada, producto de estas protestas. Dentro de esa protesta es donde aparece la imagen de este personaje que le estoy poniendo en la parte inferior. Su nombre es Juan Bustamante. Juan Bustamante va a terminar siendo un congresista, ya un congresista de la República, un senador, un diputado se llamaba en la época, quien va a terminar estableciendo una institución, ya, institución que intenta defender los derechos de la población indígena, ya, en el Congreso. Y como no se le estaba haciendo caso porque no venía teniendo una gran bancada que lo respalde, este personaje se fue a Huancané. Huancané es una de los distritos de Puno, ¿ya? Y desde ahí él va a terminar siendo el que encabeza una gran protesta, la famosa rebelión de Huancané de Juan Bustamante. Juan Bustamante, repito, y mira, y te lo estoy poniendo acá en la diapositiva también, Juan Bustamante se va a terminar haciendo llamar a sí mismo como Túpac Amaru III. Tú entiendes que en la imagen ya peruana, la imagen de Túpac Amaru es importante. Túpac Amaru primero es el que termina siendo decapitado, descuartizado, el último Inca Vilcabamba, pero nace el mito del Incarrí. Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, va a movilizar una gran protesta bajo la idea de que había llegado el Mesías que iba a salvar a la población indígena. Y Juan Bustamante intenta hacer lo mismo, ya intenta hacer lo mismo, intenta revestir de mesianismo esta protesta que él estaba encabezando. Eso lo que hizo el gobierno. Mariano Ignacio Prado movilizó tropas, el gobierno movilizó tropas para enfrentarlo por el pedido de los gamonales que se estaban viendo amenazados y afectados. Pero el líder de la fuerza militar decidió no usar la violencia contra la gente que estaba protestando porque ahí estaba el diputado Bustamante. Entonces, eso le dio todavía más fuerza a su imagen, pero otro nuevo jefe militar lo encarceló y no se sabe más de él. Muchas voces dicen que terminó siendo asesinado en la casa, ¿ya? Pero este va a ser uno de los personajes que se hace conocido por, como pongo en la parte final, la reivindicación de los derechos indígenas por la cual él estaba peleando. Repito, mire el escenario. Posguerra contra España, crisis económica, más impuestos, protestas sociales, la situación se hacía complicada. Más complicado aún cuando Mariano Ignacio Prado dijo, a ver, lo que el Perú necesita es más ingresos, pero no puedo cobrar muchos impuestos. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Lo que voy a hacer es promover la actividad comercial. Mientras más podamos vender, ¿ya? Más ganancias. Pero también, mientras que más comerciantes desde afuera entren, ¿ya? Y pongan negocios en el Perú y tengan mayor cantidad de comercio y puedan generar más puestos de trabajo, la economía peruana se va a dinamizar. Prado, te pregunto yo, esa propuesta de Prado, ya de promover más comercio externo, atraer el comercio internacional, que se abran más negocios, se genere más puestos de trabajo, ¿es una propuesta desde el punto de vista económico de los liberales o de los conservadores? ¿Ya? A ver, ponlo en el chat. Recuerda que yo estoy tomando anotación de sus participaciones y esto va para su nota de examen oral que yo también tengo que poner en los registros, ¿no? ¿Ya? A mí no vas a estar llamando uno por uno, pero vayan ganando su nota. Somos 30 en sala, solamente hay 3 respuestas. Quiero 10 respuestas. Pues la respuesta es facilita, la estamos viendo desde el inicio del año. ¿Ya? Esta propuesta de promover, ¿ya? Las exportaciones, de atraer a los inversionistas, de que haya más de trabajo, de que haya más negocios, ¿es una propuesta de los liberales o de los conservadores? ¿Ya? Recuerden que los conservadores son proteccionistas, los liberales son librecambistas. Repito, ¿de qué grupo? ¿Ya? ¿De qué grupo es esta propuesta? Ahí está, ya me respondieron 10, 12, 13. Muy bien, muchachos. ¿Ya? A ver, de los liberales, uno me dice por ahí conservador, pero la mayoría dice los liberales y esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Esta propuesta es una propuesta liberal, es una propuesta del librecambismo, ya del librecambismo. Precisamente, recuerden, lo que está haciendo María Ignacio Prado no termina siendo incorrecto. Él está promoviendo la actividad comercial para poder generar más ingresos, pero el problema está que si esto va a terminar siendo importante, va a ser importante para los liberales, pero los conservadores se van a terminar sintiendo perjudicados, ya perjudicados. Por eso mismo es que va a terminar existiendo en este momento una dura oposición conservadora desde el Congreso, ya el Congreso. Eh, que, repito, ¿qué hizo Prado para que estas propuestas de libre comercio, de relaciones comerciales internacionales más fluidas, se establezcan? Bueno, lo primero que tuvo que hacer es cambiar la Constitución. La Constitución de 1860, la segunda, del segundo gobierno de Castilla, que decía la vez pasada, era una constitución moderada, que favoreció a los liberales y a los conservadores, generando un equilibrio político. Pero ahora viene Prado y genera un desequilibrio a favor de los liberales. Los conservadores evidentemente van a protestar y le van a decir a Prado de todo, ¿ya? De todo lo van a acusar, ¿ya? Antes Prado era el superhéroe, ¿eh? Por ahora es un maldito. Lo primero que le dicen es que es un tirano. Y la respuesta no, y la frase no era incorrecta, pero suena feo, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden que Tirano en la antigua Roma era el personaje que llegaba y se mantenía en el gobierno por el uso de la fuerza. Prado llega al gobierno por un golpe de Estado, ya para declarar la guerra a España ante el incompetente de PC. Y ahí nadie le decía que era malo, ¿ya? Pero, lo que va a hacer Prado ahora, repito, es como choca con los intereses de los conservadores, le van a decir de todo, ¿ya? Tú te impones por la fuerza, eres populista, pero hasta el pueblo te rechaza, nos está llevando a la crisis, y todo le van a decir. Muchas personas que habían participado en la guerra contra España, no te olvides tú, y en la guerra contra España habían terminado quedando heridos, lisiados, y se reclamaba por parte de ellos, ¿qué cosa? Que el gobierno los proteja, ¿ya? Que los cure por lo menos, ¿ya? Entonces le van a decir, Prado promueve una guerra y no se termina preocupando por los héroes de la patria. Todo un florazo de por medio, ¿ya? De por medio. Así que de todo lo van a terminar criticando, pero sobre todo de las medidas económicas liberales. Son los conservadores quienes promueven los levantamientos en el sur del Perú, ¿ya? Precisamente diciendo, ¿quién te está cobrando esos impuestos? Te los cobra Prado, ya te los cobra Prado. Prado que está afectándote porque eres indígena, quiere perjudicar. Vuelvo a repetir, le meten ideas en la cabeza a la gente. Profe, ¿pero había abuso de los gamonales? Por supuesto. La pregunta es, ¿por primera vez hay abuso de los gamonales? Siempre lo hubo, ya siempre lo hubo. Pero ahora, en esta pelea política, los conservadores van a terminar levantando a la gente contra el gobierno. Ya, levantando a la gente contra el gobierno. Es parte de la política, por si acaso, es parte de la política, ¿ya? Es como cuando tú ves las elecciones que van a ser el domingo. Keiko metiendo una publicidad por todos lados que comunismo, comunismo, comunismo. O sea, yo no sé si se ha comprado o les ha terminado prometiendo a futuro un montón de publicidad a los medios de prensa, ¿ya?
pero todos es contra el comunismo, contra el comunismo. Keiko es democracia, Castillo es comunismo. Y lo que hace Castillo es decir dictadora, dictadora, hija de dictador, gobierno dictatorial, ya sabemos, eres ladrona, es parte de la situación. Si Keiko gana, ya desde el Congreso, la gente de Castillo y la oposición le van a hacer la vida imposible. Y viceversa. Es política, es política. Y acá a Prado se lo querían tumbar porque está chocando con los intereses, ya, con los intereses de los conservadores. Repito, ante la oposición política, las protestas populares, ya, y la crisis económica, el gobierno de Prado pasa de ser el superhéroe de la nación por haber vencido a España al supervillano por la situación de crisis en la que nos encontramos. Conclusión, ya conclusión, el gobierno de Prado debilitado terminó siendo muy fácil de ser sacado. Y así como entró por un golpe de Estado, recibe un golpe de Estado ahora dirigido por parte de José Balta. ¿Quién era José Balta? Bueno, José Balta en realidad terminaba siendo uno de los pocos que habían sobrevivido a la época de la lucha de independencia. Era un caudillo bastante viejo ya, y no tan conocido, pero José Balta, al dar el golpe de Estado, sabe que necesita una figura que lo resalte, una figura que sea muy querida por parte de la población. ¿Y quién era querido, profe? Ya, bueno, quien era muy querido por la población es ese personaje que le estoy poniendo ahí en la diapositiva, ¿ya? Nicolás de Piérola, ¿ya? Nicolás de Piérola. ¿Quién es Nicolás de Piérola? Bueno, Nicolás de Piérola se va a ir haciendo conocido al paso del tiempo. Nicolás de Piérola es un comerciante con negocios muy activos en Arequipa. Había estudiado para ser boticario y luego se metió comerciante de cebollas haciendo plata, ¿ya? Haciendo plata. Cuando llega a Lima, él se quiere meter en política, ¿ya? Él se quiere meter en política. Y en política uno tiene que buscar un nicho, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso de un nicho? Pero tiene que terminar buscando votantes, tiene que terminar buscando seguidores y tiene que ir ganándose el apoyo, la aprobación y los votos a futuro de un determinado grupo de la población. Principalmente eso, ¿no? Ya principalmente eso es como cuando tú, por ejemplo, ya el próximo año te vas a hacer colegio y seguramente vas a terminar metiéndote a algún oficio, profesión o a lo que te dediques. Y tú no puedes terminar haciendo 50 cosas, ¿ya? Puedes ir haciendo al principio 50 cosas, pero luego vas a terminar definiendo en qué cosa quieres trabajar, porque tienen que reconocer cómo, ya, cómo, no sé, el ingeniero Ramírez o el arquitecto González o el grafitero Mendoza, no sé, pero en base a un tipo de trabajo especializado te van a reconocer. ¿Qué hace Piérola? ¿Ya? ¿Qué hace Piérola? Repito, vamos a hablar de política. Lo que hace Piérola es entrar a Lima y ganarse el apoyo de la población, no de la gente con plata, ya no de la gente con plata, de los sectores populares, ya los sectores populares, ya de los barrios. Otra cosa que te he dicho antes, recuerden que Lima era chiquitita, ya recuerden que Lima era chiquita. Lima tenía 3 lugares, centro de Lima, ya Barrios Altos y Rímac. En el centro de Lima estaba la gente con plata, no en Surco, no en La Molina, no en San Isidro, en el centro de Lima estaba la gente con dinero. Los barrios populares eran Barrios Altos y Rímac, entre clase media y clase baja. Entonces, lo que va a hacer Piérola, ¿ya? Piérola, antes de ser ministro o cualquier cosa, Piérola llega a estos sectores con un discurso. El discurso es el guano, ¿ya? El guano. Todas, ya seguimos en la prosperidad falacia y todos quieren en torno al guano. El guano es de los peruanos, ¿no? ¿Te acuerdas que se había hecho toda una protesta y le quitaron el guano a los GIMS y se le dieron los consignatorios nacionales? Yo Piérola va a decir, el guano es de los peruanos. Nosotros, el pueblo, Piérola, ¿qué tenía de pueblo? ¿Ya? ¿Qué tenía de pueblo? Nada, ser un hombre adinerado, ¿ya? Piérola va a decir, nosotros el pueblo, porque siempre se tiene que hablar así, ¿ya? Nosotros el pueblo, no hemos gozado de ningún beneficio producto del guano. Hemos peleado por otros que se han enriquecido, pero nosotros no tenemos ningún beneficio. Al contrario, te dije en la primera clase de Prosperidad Falaz, recuerden que el rico se hace rico y el pobre se hace más pobre, porque los ingresos por el guano se incrementan, pero la compra de productos, ya el valor real del dinero termina disminuyendo. Y eso es algo que Piérola va a terminar explicando. Piérola va a decir al pueblo, abran los ojos, ustedes han sido manipulados, ustedes no han recibido beneficio urbano, ustedes han peleado para ellos, pero nunca nos hemos beneficiado. Si yo llegara al gobierno, y esa es parte de la política, primero te pongo la problemática, hago precisamente de que tú sientas que hay injusticias y luego yo voy a hacer tu solución. Si yo llego al gobierno, ¿qué voy a establecer? Un mejor reparto de las ganancias del guano para poder beneficiar al pueblo, ¿ya? Algo así como más o menos el discurso de Castillo con el tema de vamos a expropiar y de esa manera tendremos plata y podré generar mayores beneficios para la población. Parte del discurso, ¿ya?
Cuando, repito, Piero era un personaje conocido y muy querido entre los sectores populares por ese discurso de mayor redistribución. Y Balta es el nuevo presidente, pero la gente no lo conoce mucho. Entonces, como la estrella del momento era Piérola, el presidente Balta lo pone a Nicolás de Piérola con el segundo cargo más importante del país, el Ministerio de Economía. Precisamente Piérola va a impulsar la firma de un nuevo contrato para la venta del guano. Y ese nuevo contrato va a terminar siendo ya el llamado contrato Dreyfus. Como ves ahí, Balta llega al gobierno en 1868 y solamente meses después, en el 69, tenemos un nuevo contrato guanero. Recuerden que el guano se ha vendido mediante 4 mecanismos. Primero estaba el sistema del arrendamiento de islas, el alquiler de las islas Chincha a Francisco Quirós. Luego viene el sistema de venta directa con contratos con precios definidos anuales para la venta del guano a algunos comerciantes. Luego viene la consignación guanera, que ya es el gran negocio, ¿no? 80% del dinero que se venda ya del guano para el Estado. Y ahora venía el monopolio. ¿Qué es monopolio? Un solo vendedor, ya un solo vendedor. Piérola ya había hecho previamente, antes de ser ministro, eh, tenía cercanías con empresarios franceses, con la casa comercial Dreyfus, ya, judíos franceses, ya. Eh, lo que hace Piérola, repito, es terminar diciendo, sí, estos peruanos miserables se llevan la plata para ellos, pero no para todo el pueblo, son unos malditos, ¿ya? Entonces yo tengo la solución, mis aliados, ¿ya? Los Dreyfus. Llega al gobierno, repito, e impulsa este nuevo contrato en el que solo ellos venderían el guano al exterior. La pregunta es, ¿qué ganamos, qué perdemos? ¿Ya? ¿Qué gana el Perú, qué pierde el Perú? Se puede ver de diferentes puntos de vista. Primero, la casa Dreyfus ofrecía que si solo ellos vendían el guano, ellos iban a pagar toda nuestra deuda externa, ¿ya? Toda nuestra deuda externa, todo lo que le debíamos a los empresarios ingleses, franceses, italianos y demás, todita la deuda que era cada vez mayor, ellos le van a terminar pagando por completo, ¿ya? Por completo, ¿ya? La propuesta era interesante, ya la propuesta era interesante. ¿Por qué? Porque era como si el Perú diga, mira, la época del guano ya pasó, ya pasó, no nos va a generar las mismas ganancias que hace 15 años atrás, pero por lo menos podemos reiniciar nuestra economía con una deuda cero, lo cual también termina siendo importante. Pero la Casa de Riesgo nos ofrece más, ya nos ofrece más. ¿Qué más nos ofrece? Nos ofrece que por la cantidad de guano que ellos extraigan para la venta, nos van a terminar pagando cuotas mensuales, ya, cuotas mensuales. Y si el Estado peruano venía teniendo problemas económicos, es decir, le falta dinero en su presupuesto, le podíamos pedir a la Casa de Dreyfus adelanto de dichas cuotas pagables a futuro, ya, pagables a futuro, con guano, ya, con guano. Entonces, yo siempre digo, a nosotros se nos aparece la Rosa de Guadalupe, ya, con el contrato de Dreyfus. El guano no valía tanto como antes por la presencia del salitre, pero los Dreyfus tenían fe de que el precio del guano iba a subir nuevamente, ¿ya? Y que producto de ello, es que se iba a terminar, repito, siendo muy beneficiados con el monopolio y por eso es que podían pagar tanto, toda nuestra deuda externa, repito, cuotas mensuales y además de eso adelantos, y se nos daba una propuesta muy interesante, que a la gente le llamó la atención. Pero lo que da a notar es que, ya ves todas las ventajas que podemos terminar sacando, ya, con la firma de un nuevo contrato. ¿Por qué hay tanta oposición? Porque estamos chocando con los grupos de poder económico, que son los grandes hacendados y los comerciantes guaneros peruanos, ya peruanos. Ellos decían de que ellos buscan lo mejor para el país, pero mira todo lo que te puede ofrecer esta casa comercial solamente con un poco más de transparencia. Es honestidad contra corrupción, algo así es lo que se quiere terminar mostrando Piérola. Repito, la política no cambia mucho, ¿ya? La política no cambia mucho. Si nosotros pudiéramos retroceder en el tiempo en estos momentos, escucharías lo mismo que escuchas todos los días en la televisión con respecto a los gobiernos y a los gobernantes, ¿ya? El ser humano no ha cambiado mucho, solamente cambió la tecnología. Antes no veníamos teniendo computadoras, laptops, ni hacer una señal por streaming para poder hacer una clase. Pero el humano es humano y su organización es la misma. Y sus intereses y sus, digamos, intentos de beneficio, de avaricias, no han terminado cambiando nunca. ¿Ya? Regresando al caso. Profe, bacán, se tiene mucha plata por la venta del guano. Y ahora, ¿qué se hace con la plata? Pues pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Ya? Pregunta de examen de admisión de San Marcos.
¿Qué hizo el Estado peruano con el dinero que ingresó producto de la venta del guano? Bueno, como dice acá, ya como dice acá y acá te lo estoy resaltando, y así viene la respuesta de esa mención, lo que hizo el gobierno peruano con tanta plata fue hacer un montón de obras públicas, ¿ya? ¿Salud? Un montón de obras públicas, ¿ya? Dentro de esas obras públicas, como me está diciendo por acá, por interno Pérez, ¿ya? La más importante, por eso le pongo entre paréntesis, principalmente van a ser los ferrocarriles. Pero vamos a dejar los ferrocarriles un ratito porque vamos a explicar en un rato los ferrocarriles. Se hacen varias cosas. ¿Te acuerdas que ya antes que voten a Prado, antes que se le dio el golpe de Estado, se reclamaba que nuestros héroes de la guerra contra España no habían recibido la atención médica suficiente y cómo se le maltrata a la población? Entonces, tú eres presidente y eres político. Entonces, lo primero que tienes que hacer es calmar esas protestas. ¿Qué va a hacer Balta? Balta manda a construir un hospital para, inicialmente, para aquellos que hayan sido afectados producto de la guerra contra España. ¿Y cómo le pone al hospital? El hospital 2 de mayo. ¿Ya? El hospital de mayo. Es para atraer a la gente se siente feliz, alguien se preocupa de nuestros héroes, el gobierno le mete publicidad y con eso la gente está calmadita. Es política, ya es política. Por otro lado, la ciudad de Lima, por si acaso, repito, eran solamente tres lugares: Barrios Altos, centro de Lima y el Lima. El Lima era chiquitita y estaba rodeada el centro de Lima por murallas. Entonces, Lima estaba hacinada, ¿ya? ¿Qué significa? Que estaba sobrepoblada, mucha gente en un espacio muy reducido. Entonces, lo que se terminó planteando es generar el crecimiento del casco urbano. Profesor, en castellano, ¿qué significa eso? De que la ciudad de Lima tenía que crecer. Y para que la ciudad de Lima crezca, entonces tenían que terminar eliminándose las barreras ya que la terminaban protegiendo, que a la vez era su corset, ya su fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya que lo que se hizo, se terminó destruyendo la llamada muralla de Lima. De la muralla de Lima, en realidad, solo quedan dos pequeñas muestras. Uno está en el llamado Parque de la Muralla, ¿ya? En el Parque de la Muralla que está entre el Puente Hacho, como yendo para Palacio de Gobierno, ¿ya? En Abancay, ya en Abancay, que hay todo un centro, un parque, ¿no? Para que la gente vaya a pasear, pero que ahora está cerrado por la pandemia. Y el otro caso termina estando en el Agustino, cerca del cementerio, al Ángel. Hay una porción de la antigua muralla de Lima que todavía queda en pie. Así que se destruye la muralla y se va a terminar ampliando la ciudad hacia lo que hoy vendría a ser Breña. Hacia ahí comienza a crecer Lima. Por otro lado se construye el Parque de la Exposición. Porque ¿cuál es el Parque de la Exposición? Donde está el Museo de Arte de Lima. Ya está el Museo de Arte de Lima, en el centro, ya entre el Paseo Colón y la Avenida Wilson. Ya un parque grande, muy bonito, ya que al interior tiene unas piletas y unas construcciones interesantes. ¿Por qué se construye el Parque de la Exposición? ¿Ya? ¿Por qué? Lo que pasa es que Lima va a comenzar a ser diseñada, ya diseñada bajo un nuevo concepto arquitectónico. A ver si a alguien le gusta la arquitectura. El concepto arquitectónico francés del siglo XIX, ¿ya? Es que una ciudad tenía que ser como un cuerpo humano. Entonces, ya, en un cuerpo humano está la cabeza, ya, con su respectivo cerebro y ojos y boca que guían a la ciudadanía. Entonces, tenía que haber un espacio en la ciudad donde esté eso, donde está la parte pensante de la ciudad, los que toman las decisiones, los que dirigen, la zona de gobierno, ¿ya? La zona de gobierno, ¿ya? Es decir, los ministerios y el municipio y la Palacio de Gobierno y el Congreso tenían que estar relativamente cerca, porque ellos son la cabeza del gobierno. Es ahí donde se toman las decisiones, identificado en una parte de la ciudad. Pero también tenía que tener ya la parte donde está el corazón, ya el corazón. El corazón siempre está identificado con los guerreros, con la fuerza, ya con la entrega, y esos eran los cuarteles, ya para los militares. Y también estaban los brazos y las piernas, identificados con el pueblo. Entonces estaban las zonas populares, Rimas, barrios altos. Pero esto no se puede mover si no hay aire. Y para el aire necesitamos a los pulmones. Y los pulmones estaban ligados ¿a qué? Estaban ligados a los parques, ¿ya? Los lugares de oxigenación. Que por eso se construyó un gran parque, el gran pulmón de Lima de la época, que era el Parque de la Exposición. Pero una pregunta, ¿el Parque de la Exposición, así como ahora la gente podía entrar a pasear? eh, no tanto, ya no tanto. ¿Era una zona de recreación? Sí. ¿Era una zona de paseo? Sí. Pero no para ti ni para mí, ¿ya? Era una zona de recreo y paseo para la gente adinerada.
la gente iba con sus mejores ropas, ¿ya? Si era, por ejemplo, una familia que tenían un niño y iban a pasear, pues ese niño lo cuidaban los sirvientes. Entonces ahí la gente iba a terminar mostrando el poder que terminaba teniendo. Pues no era una cuestión de que yo me voy pues, con mi zapatilla y mi chora a cazar Pokémones. No era de la época, ¿ya? Era un esparcimiento, pero para la gente de dinero. Él era parte de esta reconstrucción de Lima. El puente Balta, profe, te has saltado el puente Balta, no me lo he salteado. Lo que pasa es que el puente Balta, si te das cuenta, está ligado al nombre del presidente. Y está ligado a otra cosa también. El puente Balta, para quien no lo conoce, ¿ya? O quien no lo ha visto directamente, es el siguiente. ¿Ya? Yo sé que hace un poco más de un año casi no sales de tu casa, pero alguna vez tal vez, ya alguna vez tal vez, has terminado avanzando, por ejemplo, por la vía Evitamiento, ¿ya? Y has terminado o has encontrado un paradero que se llama el paradero Hacho, ¿ya? El paradero Hacho. Entonces, en el paradero Hacho hay un puente, ¿ya? Hay un puente, no el puente de Hacho que va a Bancay, hay un puente antes, que es el puente Huánuco. En ese puente, hay una estructura de acero, ¿ya? Con una gran cantidad de adornos. Y ese puente se hace en la época del gobierno de Balta, y ¿sabes quién terminó siendo el arquitecto, quien diseñó eso? Terminó siendo Gustave Eiffel, ¿ya? El de la Torre Eiffel, ¿ya? El de la Gran Torre Eiffel en Francia, terminó siendo precisamente quien termina diseñando la construcción de este puente para el Perú. Eiffel terminó haciendo diseños para construcciones en Argentina, en Brasil, ya en Brasil. Entonces nosotros, que todavía nos queda un poco de pituquería, ¿ya? Porque habíamos bastantes, un montón de plata, dijimos, si Argentina y Brasil tiene, entonces nosotros también, ¿no? Así que IFE nos hizo un puentecito en la época de Balta. Uno de los últimos gastos tontos que terminamos teniendo producto de la época de la prosperidad falaz. Pero vámonos al principal, poquito. Se hicieron varios gastos, hospitales, colegios, ampliación de la ciudad, puentes, parques, pero donde se invierte más dinero es en los ferrocarriles, como lo habían dicho antes por interno. Y vamos a ir culminando la clase precisamente con estos dos eventos, ya con dos temas que son importantes. Vamos con los ferrocarriles, ya vamos con los ferrocarriles, que está acá, ya donde dice plan ferroviario, que estoy poniendo acá en la segunda línea de esta diapositiva. ¿Qué pasó con esto del plan ferroviario? Te explico, te explico. Insisto en algo que les había dicho. Los ferrocarriles son un indicador. La cantidad de kilómetros de vías de ferrocarril son un indicador del desarrollo, ¿ya? En los países avanzados. Más kilómetros de ferrocarriles implica una mayor cantidad de industria, comercio, crecimiento económico, ¿ya? Crecimiento económico. Por tanto, el Perú no se podía dejar de atrás en ese proceso. Insisto, ya somos los primeros en Sudamérica en construir ferrocarriles con Ramón Castilla, luego Echenique, luego Castilla nuevamente. Entonces hay toda una actividad ferroviaria, pero no se va a construir tanto como en la época de José Balta. La Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, hizo una pregunta brillante, muy buena con respecto al tema de los ferrocarriles. Terminó planteando, ¿cuál de los siguientes personajes, puso 5 en una lista, terminan estando ligados a la política ferroviaria de finales de la prosperidad falaz? La pregunta fue muy buena, ¿ya? Porque no hacía referencia a un solo personaje, sino a varios, ¿ya? Y la respuesta estaba ligada a 3. Sin duda, el presidente de la época, que era José Balta, ¿ya? Quien toma la decisión política de hacer los gastos precisamente en esta construcción de ferrocarriles. El ideólogo, el que había terminado impulsando la idea de que debemos invertir en ferrocarriles, y ese alguien es el ex ministro de Economía, y además de esto, era alcalde de Lima en ese entonces, Manuel Pardo y Lavalle. Repito, con su frase, hay que convertir el UAM en ferrocarriles, que él lo quería llevar a la práctica cuando quería llegar al gobierno, pues esa idea la toma Balta y se aplica ya durante su gobierno. Pero tienes al ideólogo, tienes al líder político, pero falta alguien que la aplique, que la lleve a la práctica. Y ese alguien se llama Henry Meigs. ¿Ya? Henry Meigs. Henry Meigs, que también está en la diapo, Henry Meigs termina siendo un ingeniero norteamericano con mucha experiencia en la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos, en Chile y que ahora es traído al Perú. A profesor, entonces con esto era una garantía de que los ferrocarriles que se produzcan iban a terminar siendo buenos. La verdad es que es un poco complicado, porque él sale huyendo de los Estados Unidos por evasión tributaria y sale huyendo de Chile acusado de estafa, ¿ya? Pero era un ingeniero muy bueno, pero era un pata que también terminaba haciendo una gran cantidad de sobrecostos. ¿Qué significa eso?
que si construir 1 kilómetro de vías ferroviarias costaba 30.000 soles, él te ponía 45.000, ¿ya? 45.000. Y tomen en cuenta que para que un sobrecosto, ¿ya?, para el Estado, es decir, cuando yo le cobro más al gobierno, me lo terminen aceptando, es porque de estos 15.000 extra que yo estoy ganando, tengo que repartir 1.000 para el alcalde, 500 para acá, 200 por allá, cutras, sobornos, coimas, y etcétera, ya, etcétera de cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta esos eventos. Meix, repito, es el ingeniero encargado ya del diseño y la construcción de vías ferroviarias. ¿Cuántas vías ferroviarias se construyen o se intentan construir durante el gobierno de Balta? 8. 8 vías ferroviarias, ¿ya? La Arequipa-Cusco es una de las más importantes, por ejemplo, pero sin duda la que más destaca, ¿ya?, termina siendo el llamado ferrocarril central. Espero puedan ver ustedes la diapositiva. Insisto, espero que estén en una laptop, espero que estés en una computadora casa, ya, o de mesa, ya, una desktop con una pantalla relativamente grande, para que puedas ver esa imagen que está en la parte inferior izquierda. Esa es una imagen del ferrocarril central, ya, el ferrocarril central. Yo desearía, muchachos y muchachas, que ustedes identifiquen ya esas 4 banderitas que están ahí y me digan, repito, o por audio o por chat, ¿a qué países representan? ¿Ya? Repito, hay 4 banderitas en la parte superior derecha de ese mapa o de esa fotografía, y quiero que me digas de qué países son, pero dime los 4, ¿ah? No me digas uno y otro, ¿ya? Dime los 4, todos los que escriban, pónganme los 4. Si te equivocas, te equivocaste, es algo que siempre te digo, ¿ya? Pero a ver, intenten llegar a la respuesta. A ver, tengo 7 respuestas, eso me gusta, muchachos. A ver, pongan más, pongan más. Somos 33 y en sala, así que por lo tanto deberían haber, pues, ahí está, muy bien, ese número me gusta, ¿ya? El 10. A ver, vamos, ¿ya? A ver, ahí está. Dice Perú, Francia, Estados Unidos y España, ¿ya? Dice Perú, China, Francia, Estados Unidos, Francia, Perú, Estados Unidos y China, ¿ya? ¿Ya? Dice Perú, Estados Unidos, Canadá y Francia, y la respuesta es la que la mayoría me está dando y los aplaudo por eso, ¿ya? Primero está el Perú. El segundo es China. Profe, aguanta, China no es una bandera roja. No, no, no. Lo que pasa es que es roja recién desde la revolución de 1949 con Mao Zedong. Antes ese era el símbolo del gobierno chino. En tercer lugar está la de Estados Unidos y cuarto la de Francia. Y el cuarto la de Francia. Profe, ¿por qué chinos? Por los trabajadores chinos, ¿ya? Por los trabajadores chinos. Los chinos culis no solo trabajan como agricultores en las haciendas, también extraiguanos, también van a ser trabajadores en las ferrocarriles y demás. Pero ¿por qué Estados Unidos? Por Henry Meix, que es norteamericano y que ha traído técnicos ya de esa nacionalidad, al igual que técnicos franceses. De por eso se pone eso. Segundo, que quiero que veas, ¿ya? Lo más importante de esa imagen termina siendo ¿cuál? Mira dónde o por dónde está pasando el ferrocarril. Si tú te das cuenta, al fondo de la imagen es un cerro. Y están pasando de un cerro a otro cerro, ¿ya? Y para poder pasar del cerro A al cerro B, tiene que haber un puente. ¿Cómo construyes puentes en los abismos? Porque literalmente acá vive un abismo. ¿Cómo construyes un pinche puente en un abismo? En un abismo. Esa terminaba siendo uno de los grandes problemas de la geografía peruana. Por eso es que antes no se construían muchos ferrocarriles, precisamente por eso, por el tipo de topografía que viene teniendo el Perú, lo escarpado que es nuestro territorio. ¿Cómo pasas de un lugar a otro? México va a terminar haciendo el trabajo de ingeniería que es monstruoso, ya monstruoso, muy difícil, ya muy difícil, pero lo va a terminar haciendo, profe. Los costos muy altos, ya muy altos, pero no solamente los costos en dinero, los costos humanos van a ser muy altos. El costo humano, ¿y por qué van a costo? Porque un montón de gente o se enferma o se muere. Hacer precisamente un ferrocarril, hacer un puente literalmente colgante. Esas vías, esos puntos que están ahí, esa vía del ferrocarril, si te das cuenta, abajo tiene una estructura de acero y va hasta abajo, lo van a terminar clavado en el suelo, ¿ya? Pero no tienes los sistemas de seguridad que tienes ahora. Puede ser que esté gente trabajando ahí en la estructura de acero para construir la vía y, ya, creo que me caigo y, ya, y moría, O otros morían no porque terminaban llegando hasta el suelo, sino porque les daba la verruga andina. Profe, ¿qué era eso, la verruga? La verruga que terminaban saliendo algunos bultos o en el brazo, o en el cuerpo, o en el cuello, o en la cara. Y, profe, pero yo he visto gente que tiene verruga y no pasa nada. Ahora, pero en esa época la gente moría de la verruga.
A ver, te voy a hacer una pregunta que seguramente te han dicho desde pequeño. ¿Quién termina siendo el mártir de la medicina peruana que terminó inoculándose, poniéndose precisamente el virus de la verruga ya en el cuerpo para terminar dando a conocer los síntomas y en base a eso terminar haciendo la vacuna contra la verruga? ¿Alguien se acuerda de eso? Es uno de los héroes médicos nacionales, ¿ya? Es uno de los principales mártires de la patria, ¿ya? A ver, hay 34 personas, uno nomás me responde, uno nomás se acuerda del nombre de este pata, ¿ya? Es tan conocido que un instituto de medicina se puso su nombre precisamente por este personaje. Ahora, no me digas José Olaya, ahí sí te pateó la cabeza, ¿ya? Tres respuestas. Daniel Alcides Carrión, pues, ya, Daniel Alcides Carrión. Aunque Daniel Alcides Carrión hace todavía ese trabajo más adelante, mucho más adelante, ya mucho más adelante. Pero en esta época es donde, repito, ya, las construcciones de los ferrocarriles, si bien van a terminar siendo interesantes, tuvieron dos problemas, o tres. Los sobrecostos, mucho robo con respecto al Estado, ¿ya? Mucha muerte por el sistema de la seguridad, pero además que no fueron culminados, ya no fueron culminados por la geografía tan complicada y por las estafas que se terminaron haciendo al Estado, ¿ya? Es como, por ejemplo, lo que se le acusa, no sé, a Vladimir Cerrón, por ejemplo, persona cercana a Pedro Castillo. La cosa cuando él fue presidente regional de Junín, ya, pues hay una serie de obras inconclusas, sobrevaloradas, con personajes y con empresas específicamente beneficiadas, ya, lo cual habla o de ineficiencia, ya, o de corrupción. Pero la cuestión es que acá sucedió lo mismo. ¿Ya? Sucedió lo mismo. Hay una política, una propuesta interesante, pero entre sobregastos, corrupción y demás, geografía, no se pudo terminar construyendo estos planes ferroviarios. Un último punto, antes de pasar al temático, muchachos, es este y es importante. No se olviden que cuando se firma el contrato Dreyfus y el guano pasa a ser vendido solo por una empresa, la Casa Dreyfus, los empresarios peruanos del guano, la Sociedad de Consignatarios Nacionales, pues terminó perdiendo el negocio de un momento a otro, de un momento a otro. Ellos se dieron cuenta de algo. Nosotros somos los hombres más ricos del país, ¿ya? O sea, más adinerados, ¿no? No es que sean los más ricos, ¿ya? Bonitos. Son los hombres más adinerados del país, ¿ya? Y con mucha influencia política, muy poderosos. Pero, ¿de qué nos sirve eso? ¿Ya? Si llega un nuevo presidente, con un nuevo ministro y con una sola ley, nos termina quitando el negocio, ¿ya? Entonces, podemos ser muy adinerados, muy ricos económicamente, pero si no tenemos el poder político, entonces podemos, así como hemos perdido el negocio peruano, perder otros beneficios. Y ser honestos, los consignatarios nacionales o los ex consignatarios peruanos del guano se van a terminar organizando políticamente en un partido. Y ese partido se llama el Partido Civil, ¿ya? Encabezado por Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? Que ya le hemos hablado varias veces. Manuel Pardo, siempre se le muestra como una persona carismática, que le cae muy bien a la gente, que tiene ideas muy claras, ideas de progreso, ideas de desarrollo para el país, etc. Siempre se decía que tú ibas a una reunión con Pardo y salías creyéndole y dándole tu respaldo. Pardo lo que hizo primero fue una organización llamada como la Sociedad de Independencia Electoral. Y la Sociedad de Independencia Electoral terminó diciéndole a la gente, señores, a ver, vamos a terminar intentando sacar a los militares del gobierno que tienen casi ya 45 años del poder. Pero para eso necesito saber quiénes me pueden ayudar. De la Sociedad de Independencia Electoral era así como una encuestadora, buscando saber si es que la gente de poder de Lima y provincia lo ayudaría. Entonces comenzó a encuestar a hacendados de la costa, dueños de tierras comunales, dueños de tierras de la sierra, banqueros, dueños de medios de prensa, ya, abogados, profesores, médicos, siempre influyentes con los sectores populares, etc. Y la gente dijo, sí, estamos hartos de los militares. Con todo eso, con todo ese respaldo que se sabía que se podía tener, se funda el Partido Civil y se mandan a las elecciones presidenciales de 1872. Y Pardo gana las elecciones, ¿ya? Pardo gana las elecciones, pero se produce un problema. En el momento en que Pardo gana las elecciones, no se convierte en presidente de manera automática. O sea, por ejemplo, el día domingo elegimos presidente o presidenta. Y no es que el día lunes ya tenemos a Keiko o a Castillo gobernando en Palacio. Van a tener que esperar hasta el 28 de julio el tránsito ya de un gobierno a otro. ¿Qué sucedió acá? Antes de que Pardo asuma el gobierno,
4 coroneles del ejército, los hermanos Gutiérrez, porque los 4 eran hermanos del ejército, decidieron dar un golpe de Estado. Fueron a Palacio con algunos otros soldados, entraron a Palacio de Gobierno, que no era como está ahora de madera, protegido con rejas y demás, disculpa, que no era de piedra, protegido con rejas como ahora, sino de madera. Entraron a Palacio de Gobierno, buscaron sacar a José Valde del gobierno, como se resistió, lo mataron y asumieron ellos el control de la presidencia de la República. El problema estuvo en que, a diferencia de años anteriores, ahora no esperaban lo que sucedió. La población, primero, la gente del Partido Civil salió al centro a ver cómo estaba la cosa. Y la población también. Mucha gente ligada al Partido Civil y los beneficios que podría recibir. Les comenzaron a discutir qué hacer. Entonces lo que hicieron fue organizar a la gente, entrar a Palacio y sacar a los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez no solo fueron sacados de Palacio, fueron sacados de Palacio, llevados a la pileta de la Plaza Mayor y los terminaron linchando, y en el linchamiento mataron a uno de ellos. Los otros terminaron siendo quemados vivos, ¿ya? Y otro más murió. De los 2 que quedaban golpeados y quemados, los terminaron arrastrando, ya amarrados a una carroza jalada por caballo por el centro de Lima, y luego a estos 2 los terminaron colgando en el campanario de la catedral, como aparece ahí, ¿ya? Como aparece ahí en la imagen, ¿ya? Así, violentamente murieron los hermanos Gutiérrez, violentamente. Para muchos investigadores, esa termina siendo el punto final del primer militarismo. O sea, la gente dijo, no más militares, que se respete el voto que yo me dio, una defensa de la ciudadanía y de los votos que habían realizado. Con eso se pone fin a la rebelión de Sebano Gutiérrez, fin a la prosperidad falaz, y se inicia el primer civilismo, que es lo que tenemos que ver en la próxima clase. ¿Okay? Vamos con las preguntas de las dirigidas, ¿ya? Y dice, al gobierno de Manuel Pardo de Lavalle, ¿ya? Dice, acá me estoy, no puedo ver esto. Dice, al gobierno de Manuel Pardo de Lavalle se le conoce como, uy, pero eso todavía no lo hemos visto, ¿ya? ¿Qué pasó? Me he confundido yo de página, creo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si yo me he confundido. Muchachos, permítanme un ratito. Creo que he terminado poniendo las preguntas de la semana 9. A ver, permítanme. Si no, lo veo acá. A ver, toque más. Aquí está, yo me he confundido, muchachos. Entonces vamos a compartir esta pantalla. No hay problema, todo tiene solución en esta vida. ¿Ya? ¿Pueden ver las preguntas de tu dirigida que tú también tienes en tu libro? ¿Ya? ¿Pueden ver? Estamos en la página del libro que es la 44. A ver, confirmen que pueden ver lo que yo estoy proyectando ahorita. Ya. Ya, luego hago un cambio en la diapositiva y lo vuelvo a colgar en el aula virtual. Ya, pero aquí están las preguntas. Dice, tras la guerra contra España, el gobierno de Prado incrementó los tributos destacando la restauración de ¿qué? ¿Ya? Recuerden que el gobierno de Mariano Ignacio Prado lo que hace es una contribución laboral, pero la gente lo va a terminar considerando como una restitución de la contribución del tributo indígena, y por eso las protestas. Entonces, en esta pregunta número 1, la clave terminaría siendo ¿cuál? La clave sería la contribución indígena, ¿ya? En la pregunta número 2 me dice, una de las causas del contrato de Dreyfus firmado por Balta fue, dice, A, el reclamo de los consignatarios peruanos, no, porque ellos manejaban el negocio peruano hasta ese momento. Dice, B, el triunfo electoral del Partido Civil, no, porque todavía no se formaba. El rechazo del sistema de consignaciones, D, la presión de los aliteros ingleses, o el rechazo del monopolio francés. Mira, acá la mejor clave es el rechazo del sistema de las consignaciones. ¿Por qué se rechazaban? Porque solamente un sector de la población, la gente adinerada, los comerciantes del guano, eran los que se estaban enriqueciendo, pero no el pueblo. Ese fue el argumento de Piérola para poder conseguir el respaldo a la propuesta del contrato de Dreyfus. Dice, el contrato de Dreyfus fue firmado en 1869 durante el gobierno de Balta y persiguió fundamentalmente, ¿ya? ¿Cuál era este? Pagar la deuda externa, ¿ya? Así que eso debe estar por ahí. A ver. Ya, esta es mejor clave, ya, esta es mejor clave. Terminar con el poder de los consignatarios nacionales, porque ahora sería la casa Dreyfus francesa la que maneja este negocio. Entonces, en la 3 la clave es la B. Grupo económico que perdió el control del guano con la firma del contrato de Dreyfus. Lo pierden los empresarios peruanos, ya, que es la Sociedad Nacional de Consignatarios.
Pero recuerden, estos que fueron perjudicados forman el partido civil y luego van a llegar al gobierno en 1872. Una condición de la entrega del guano a la casa Dreyfus fue que ellos paguen la deuda externa, ya asumir la deuda externa. Y además de eso, pagarnos por el guano que ellos iban a terminar extrayendo, no te olvides tú. ¿Ya? Es en las 5, la clave es la A. Fue una característica del gobierno de José Balta y se fracasó en la consolidación de la deuda externa, entrega el guano a las compañías británicas, establece el sistema de consignación, desarrolla una política ferrocarrilera y entrega a los ferrocarriles a la Casa Dreyfus. La clave, la mejor clave es que desarrolla una política ferrocarrilera. Repito, antes ya se habían construido ferrocarriles en el país, pero ahora se van a terminar haciendo 8 grandes vías ferroviarias que lamentablemente no se culminan, pero que van a terminar siendo realizadas por el gobierno. Vamos con las últimas 4. La Sociedad de Independencia Electoral fue la base de, ¿ya? O del partido, no se olviden. Antes que nazca el Partido Civil, se creó esta institución para terminar consiguiendo el respaldo de gente, ¿ya? Y poder formar el Partido Civil por los exconsignatarios. La clave en la 7 es la B. 8. Fueron obras realizadas durante el gobierno de Balta, a excepción de, o sea, me están preguntando lo falso, ¿cuál de esas no es una obra del gobierno de Balta? Hospital 2 de Mayo, sí. Ferrocarril Lima-Logroño es el ferrocarril central del que hemos estado hablando también. La instrucción La Moreda de Lima, sí. La carretera panamericana o el Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición, sí. La carretera panamericana todavía es más adelante y se construye durante el gobierno del presidente Óscar R. Benavides, en su segundo periodo, después de la durante la década del 30, ¿ya? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta número 9. ¿Fue el partido político más importante de la segunda mitad del siglo XIX en el Perú? Bueno, recién lo acabamos de ver. Ese partido es el Partido Civil, el partido de los consignatarios que va a llegar no solamente a ser gobierno ahora, ya con Manuel Pardo, Manuel Ignacio Prado, sino también a finales de este periodo con la llamada República Aristocrática, ¿ya? Es en la 9 es la D. No hay partido, por si acaso, y ya lo vamos a ver la siguiente semana, no hay partido liberal ni conservador, eran grupos. Pero el primer partido político del Perú es el Partido Civil. Entonces, cuando me ponen partido político, no hay duda que el Partido Civil es el primero y el que va a tener más fuerza porque está ligado a la gente de plata del país. Y 10, los 4 hermanos que pasaron o que apresaron al presidente Balta dando un golpe revolucionario fueron. ¿Quiénes fueron? Los hermanos, ¿cómo se llaman esos hermanos? Los hermanos Gutiérrez. Ya, muy bien, la clave es como me han dicho. Entonces, los hermanos Gutiérrez dieron un golpe de Estado, pero que duró muy poquito porque la gente salió a defender sus votos, su ciudadanía y respaldar a Pardo para que llegue al gobierno. ¿Ok, muchachos? Tengo una pequeña duda ahora con las preguntas, ¿ya? Porque si yo te doy las preguntas de acá, puede ser que me haya confundido con las preguntas domiciliarias. Mientras ustedes van dando el temático, voy a ir corroborando eso, ¿ya? Así que, de todas maneras, vamos entrando al aula virtual, muchachos. Ya con esto ya terminamos la clase. Vayan entrando al aula virtual, ¿ya?